En un video anterior le habíamos dado ya un problema hablado sobre la primera ley de Newton. Ahora vamos a hacer una especie de continuación. Vamos a darnos o desen de cuenta que es el mismo problema con los mismos datos. La caja tiene peso de 400 newton. La fuerza es de 200 newton. A diferencia que este está formando, esta fuerza que se le está aplicando, está formando un ángulo de 30 grados. Y nos piden determinar los mismos valores. Entonces, partimos de la misma caja del problema anterior, que sabíamos que debíamos colocarle un plano cartesiano para colocar las fuerzas que interactuaban en esta caja, ¿sí? Y que sabiendo que el peso debe ir en dirección hacia abajo por el factor gravedad que lo ala hacia la parte de abajo. Que la fuerza de normal va a ir en dirección hacia arriba, porque es el soporte donde se soporta, en este caso del suelo, y está de forma horizontal y debe soportar hacia verticalmente a Fn. Lo otro sería la fuerza de aplicación, en este caso que vale 200, pero resulta que esta fuerza de aplicación está formando un ángulo de 30 grados con la horizontal, es decir, que aquí debemos colocar un ángulo de 30 grados con la horizontal. Partimos entonces a colocar el respectivo, vamos a trazar ese ángulo aplicado y debe ser 30 grados. Ok, 39, 35, 33, 30. Ahí tenemos entonces nuestros 30 grados. Vamos a pasar la línea que nos dice que está aplicándose una fuerza con respecto a este ángulo, que sería de 30. ¿Sí? Aquí tenemos formado un ángulo de 30, como lo podemos ver aquí en la parte de abajo, se está formando un ángulo de 30 grados. Ok, continuando con nuestra explicación, tenemos entonces por acá, colocamos 30 grados. Ok, en esta parte voy a colocar AF, que por acá es donde se está alando esta caja o se le está aplicando la fuerza. La coloco en la parte positiva, ya que es una fuerza y debe ser positiva, una fuerza de aplicación. Bien, y hacia este lado vamos a colocar AFR, hacia la parte negativa, ya que si hacia este lado se está alando la fuerza o se le está aplicando la fuerza, al sentido opuesto sería FR. En el problema anterior agarrábamos y decíamos que íbamos a sumar toda la fuerza que había en X, toda la fuerza que hay en Y, pero en este tenemos un problema que esta F o esta aplicación de esta fuerza no está ni en el eje X, el eje horizontal, ni en el eje vertical, el eje Y. Es decir, que se ala un poco hacia arriba. Esta va a ser la fuerza en X, y que se ala un poco hacia la derecha, o esta va a ser la fuerza en Y.
En clases anteriores ya sabemos que este va a ser mi cateto opuesto porque se opone al ángulo. Veamos la figura de más o menos lo que parece un triángulo. Y de este lado tenemos el seno, ya que nos va a dar como referencia nuestro cateto opuesto al seno. ¿Por qué el seno? Porque estamos trabajando con ángulo. Y con respecto al eje X, ¿a quién va a tener el cateto adyacente? ¿A quién? Coseno. ¿Sí? ¿Para qué destrozo esto de esta forma? Porque necesito saber qué tanto se está alando hacia arriba, hacia el eje y qué tanto se está alando con respecto al eje X cuando se forma este ángulo. Entonces partimos de lo siguiente. La fuerza aplicada en X va a ser igual ¿a quién? A la fuerza que se le aplica por el coseno del ángulo. ¿Sí? Y lo otro que tenemos es la fuerza que se le aplica en Y, que va a ser igual a la fuerza por el seno del ángulo. Observen que tenemos el seno y nos está apuntando en dirección al eje Y. Al coseno está en dirección al eje X. Ahora, reemplazamos los valores. Entonces, esto va a ser igual a la fuerza. ¿Cuánto es la fuerza? 200 newton. Por el coseno del ángulo. En este caso, ¿cuánto es el ángulo? ¿O cuánto es el ángulo? 30. 30 el ángulo formado. Bueno, entonces agarramos nuestra calculadora y colocamos 200 cos 30. Y eso es igual a 173,2 newton. Y hacemos lo mismo con el eje Y. Esto va a ser igual a la fuerza. ¿Cuánto es la fuerza? 200 newton. El seno, el ángulo es el mismo, 30 grados. Igualmente agarramos nuestra calculadora y colocamos 200 sin 30. Y esto es igual a 100 newton. Ya determinado, ya sabemos entonces que con respecto al eje X vamos a tener una fuerza en X que es igual a 100 newton. Una fuerza en Y que la voy a colocar hacia este lado positivo que es igual a 173,2 newton. ¿Sí? Entonces, ahora sí ya puedo determinar la sumatoria de fuerzas que hay en X y la sumatoria de fuerzas que hay en Y. Partimos que la sumatoria de fuerza en X va a ser igual a m por a, es decir, masa por aceleración. Pero, ¿qué pasa? Esto es cero porque el objeto se encuentra en reposo. Entonces decimos que la sumatoria de fuerza en X es igual a 0. Ajá, pero ¿quién es la sumatoria de fuerza? Todas aquellas fuerzas que aparecen en X. Es decir, aparece esta fuerza y aparece esta otra fuerza. Donde esta fuerza va a ser negativa, porque la tenemos en el cuadrante negativo o porque se opone el movimiento. Y colocamos a FR negativo y más FX positivo. ¿Por qué positivo? Porque está en nuestro cuadrante positivo y es una fuerza aplicada y debe ser 0. Y esto va a ser igual a 0. Despejamos entonces, me quedaría que Fx es igual a esto que lo paso al otro miembro, me quedaría de esa forma positivo.
Démosle valores entonces. Vamos a darle vuelta. Fl lo podemos colocar de este lado. Igual a Fx. ¿Cuánto vale Fx? 100 newton. Ajá. Ya hemos determinado entonces la fuerza de roce. Ahora vamos a determinar la fuerza normal, donde las sumatorias de fuerzas en Y va a ser igual también a 0. Partimos de lo mismo, está en reposo. ¿Quiénes aparecen en Y? Fn, Fy y W, donde Fn va a ser positivo, Fy va a ser positivo porque son fuerzas aplicadas y están hacia la parte de arriba. Fn más Fy menos W, que se encuentra en dirección vertical y en el eje negativo. Entonces, ¿qué necesito de acá? Es mi pregunta. Necesito a Fn, es decir, necesito a Fn. Necesitamos despejarla a ella. Entonces, Fn va a ser igual a esto que lo voy a pasar al otro miembro. Quedaría Fy negativo. Está positivo, pasa a negativo. W está negativo, lo cambiamos a ser positivo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Reemplazar los valores de cada uno de ellos. Fy, ¿cuánto vale? 173,2 newton. Negativo. Más W, ¿cuánto vale W? Ojo acá que esto es newton. Vamos a arreglar un poco. 173,2 newton. Negativo, lo dijimos. Más 400, que es el peso. Newton. Entonces agarramos, metemos calculadora, rápido, sencillo, y decimos que Fn va a ser igual 173, va a dar 100 menos 173 más 400, eso da 227 newton. Ya va, aquí hay un detalle, 173,2 más 400, 226,8 la respuesta, 226,8 newton. Y estos todos ya hemos determinado entonces. Determinar la interacción de fuerza. Ya hicimos la interacción de fuerza. La fuerza de roce. Ya calculamos la fuerza de roce. La fuerza normal. Ya calculamos la fuerza normal. Y esto es todo. Espero que les haya ayudado para su evaluación.